Hola, ¿cómo están? En el video anterior vimos qué ubicación tiene el proyecto ejecutivo en todo el proceso proyectual. También vimos qué lo componen y algunas definiciones. Antes de entrar en el ejercicio propio de nuestra asignatura, de ir tomando los diferentes temas y sus trabajos prácticos, yo quiero hacer un repaso rápido del dibujo técnico, del uso del dibujo técnico. El proyecto ejecutivo principalmente son planos técnicos. Vuelvo a lo que hablamos en el primer video. La etapa de anteproyecto, donde presentamos renders, donde presentamos imágenes a color, donde tratamos de convencer a un jurado que nuestro proyecto o nuestra propuesta es la mejor. Lejos de eso, esta etapa principalmente es rigurosamente técnica y precisa. No hay aproximaciones. Y el dibujo técnico es la herramienta que vamos a utilizar para estos trabajos gráficos especialmente. Por eso he elegido algunos trabajos para mostrar ejemplos, que como siempre es una mezcla de ejemplos tomados de terceros, ejemplos propios y ejemplos de los alumnos de cursos anteriores. Quería comentarles que los planos son la carta de presentación del estudio profesional. En muchos momentos, en las aperturas de licitaciones, en entregas a administración pública o, por ejemplo, comitentes públicos o privados, no vamos a estar presentes para explicar los planos, explicar los contenidos de los planos. Los planos tienen que hablar por sí solos, tienen que hablar suficientemente bien, claramente, tiene que ser la información precisa y objetiva y coherente, pero por sobre todo, de alguna manera, va a marcar la profesionalidad del estudio que la ejecutó. Hago hincapié en esto porque muchas veces les va a pasar y va a llegar a sus manos documentaciones muy mal hechas, incompletas, incongruentes, ilegibles. Y la verdad que, por el contrario, cuando llega a nuestras manos, a las manos de un proveedor, a un cliente, etcétera, a la misma municipalidad, documentaciones bien hechas, bien completas, bien coherentes, legibles, realmente habla del profesionalismo de ustedes. Entonces, a no relativizar y a no menospreciar el dibujo técnico y la rigurosidad técnica en nuestras presentaciones. Vamos a ver ahora estos ejemplos donde vamos a ir marcando algunos tips que obviamente ya los conocen. Muchas de las cosas, o casi la mayoría de las cosas de esta asignatura, las han visto en años anteriores. Pero bueno, realmente nos viene bien, nos parece oportuno refrescar y remarcar algunas cosas. Vamos a ver los ejemplos. Bueno, veremos ahora en esta presentación un ejemplo de documentación. Pertenece este ejemplo a un banco que ya no está más. Las franquicias, especialmente internacionales o nacionales, como puede ser YPF, puede ser McDonald's, puede ser Cinemark, es muy interesante porque suelen tener manuales muy completos del diseño de las franquicias. Esos manuales están muy bien estudiados y la verdad que son ejemplos muy interesantes para estudiar con respecto a nuestra asignatura, ¿no? El proyecto ejecutivo. Este primer plano es un plano de implantación. ¿Qué quiere decir? Dentro de toda esta manzana y de todo este lugar que estamos viendo acá, de esta planimetría, bueno, el banco está, la sucursal, en este lugar nada más. Entonces hay que ubicar un punto donde la construcción va a estar indicada. Este se llama plano de implantación. Es el anterior al plano de replanteo. En este caso marca una cota de 6 metros. Fíjense que es la única cota que hay, donde dicen que a partir de este punto, que evidentemente es un muro existente,
A los 6 metros ahí se encuentra y a la mitad de esta dimensión, el punto de origen del replanteo. Vamos a ver en planos siguientes que todos estos elementos que estamos viendo acá de esta sucursal, que si bien es pequeña, es extraña en su morfología, están referidos a estos ejes. Fíjense que aparte, en este plano hay información general de la acometida de agua, una boca de acceso, acometida de cloaca y una acometida eléctrica. O sea, información que tiene que ver con lo que vamos a necesitar en este plano. Fíjense que estos no son planos municipales, no tienen rótulo municipal, son planos de obra. Los planos municipales ya se aprobaron, ya están por otro lado. Este es el plano de replanteo, donde fíjense que ahí está la cota de 6 metros. A partir de ese punto aparecen una serie de cotas, por ejemplo, esta que estamos viendo acá, de 1,69 m, que es referido a este eje, que es el eje 0. Esto ustedes, los planos de replanteo ya lo han visto, pero es interesante ver su utilización no solamente en obras de arquitectura como una vivienda o un replanteo urbano, sino en un local comercial. Fíjense que cada elemento estructural tiene su corta progresiva en X y en Y. En este caso en X, en otros casos en Y. Y acá, por ejemplo, 346 en Y. Bueno, este plano en definitiva marca el replanteo de todos los elementos y aparecen también alguna información que tiene que ver con el tipo de mueble, tanto planta baja como planta alta. Estos planos suelen tener planillas y mucha información de referencias de lo que está volcado en el plano, a tenerlo en cuenta. Bien, aquí tenemos el plano de planta de techos, donde fíjense que también a partir de una línea de trazos están indicando, por ejemplo acá, escalera gato para subir al techo, escalera marinera que le decimos nosotros, ver plano A03. O sea, estas referencias tienen que ver con documentación que está en otro plano y que en definitiva podemos después consultar. Fíjense cómo está ordenada los leaders y las referencias para que la información sea conveniente y clara. El norte, en este caso indicado en la planta, y hay unos detalles que tienen que ver con la planta de techo con respecto a las ventilaciones y a las referencias de los elementos de ventilación. Bien, este es un plano que es un plano de cielo raso, es un replanteo del cielo raso y está indicándonos todo lo que está pasando arriba de nuestros techos, de nuestras cabezas. El plano de arquitectura municipal esto no aparece nunca. Entonces, fíjense que hay unas referencias de los artefactos de iluminación y hay unas referencias del tipo de cielo raso, hay una referencia del tipo de nivel del cielo raso y referencias, acotaciones, información general. Por ejemplo, fíjense que acá está con número 20 un artefacto de iluminación que va a esas medidas determinadas, a 1,20 m entre ellos. Hay una serie de gráficos que nos están indicando cómo son los hilorasos, los cajones, las proyecciones. Fíjense que los ejes son línea de trazo y línea corta, línea larga y línea corta. En cambio, las líneas de proyección son líneas de trazo. Si bien esto todo lo han visto, lo que quiero que veamos es la legibilidad, la claridad en la lectura del dibujo técnico, porque se los vamos a exigir en los trabajos prácticos. Hay un punto de evaluación del trabajo práctico que es la legibilidad. Fíjense que los llenos, los muros, si bien no está marcado la estructura, porque no estoy marcando acá un plano municipal para ver dónde van las columnas. Esto otro plano que es un plano de cielo raso. Entonces, pero sí tengo que tener con claridad qué es lleno y qué es vacío. Rejillas de ventilación o de calefacción o de retornos de aire acondicionado, plafones, acá hay un cielo raso del tipo Armstrong, de placas, donde fíjense que está exactamente centrado en cada placa estos elementos difusores, los elementos de iluminación. Si nosotros queremos que esto quede así, en definitiva necesitamos este plano de replanteo, si no las cosas empiezan a quedar en cualquier lado. Fíjense que acá hay un punto de replanteo de las placas, hay referencias de cortes, de cómo van las placas, y todos estos niveles, más 260, a ver, más 3 metros, en este caso,
más 305, nos está indicando que el cielo raso tiene diferentes alturas. En este caso, inclusive, hay una serie de líneas de proyección que son gargantas de iluminación, detectores de humo, etcétera, etcétera. Hay muchísima información que va sobre nuestras cabezas. Plano de cielos rasos. Otro plano es el plano de pisos, es decir, lo que está pasando abajo, lo que pisamos. Tampoco en el plano municipal nunca marcamos la dimensión de las baldosas, en qué sentido van, si van horizontal y vertical, si van con respecto a algún otro muro, si van alfombras, si va un dibujo en la alfombra y cómo es el dibujo, si va, dónde van los cortes, dónde están los inicios de los replanteos. Yo quiero que mis piezas enteras de piso, de porcelanato, de lo que sea, arranquen enteros de este punto y hacia la derecha y hacia la izquierda a partir de ese punto que está acotado 1,40 m y 1,40 m. O sea, al centro de esta abertura es donde yo quiero que arranquen los pisos. Exactamente en esa posición. Los cortes quedarán donde corresponda que queden. Y fíjense que acá también están los niveles, que en este caso, bueno, es todo cero porque no hay desniveles, pero si tuviésemos escalones o diferentes alturas, aparecerían en este plano. Plano de solados. Luego tenemos, en este caso, desarrollo de replanteos en altura, donde tenemos todos los niveles, aquí los vemos, que corresponden a las distintas partes de las fachadas, elementos que aparecen en la fachada, indicando qué es, elementos, tótems o referencias de cartelería, a qué altura van, el tipo de carpintería. O sea, este plano tampoco nos pide este nivel de información la municipalidad. Acá aparece un detalle en línea de trazo donde claramente dice detalle de puerta, a ver plano A16. Entonces podemos ir a ese plano a ver bien el detalle de la puerta. Fíjense que aparece una serie de líneas que claramente podemos entender cuáles son líneas auxiliares, las de trazo, y cuáles son las líneas propias del dibujo, con sus correspondientes cotas. No siempre esto pasa. A veces nos pasa que llenamos los dibujos de líneas que quizás nosotros en nuestra cabeza entendemos cuáles son complementarias y cuáles son líneas del dibujo. Pero en definitiva, cualquier otra persona que ve el dibujo no va a entender si son buñas, dónde termina el dibujo y dónde es una línea de referencia o complementaria. Entonces atento, porque todo esto tiene que ver con el dibujo técnico. Plano de fachadas. Tenemos un plano de cortes, volvemos a lo mismo, aparece mucha información que tiene que ver con el tipo de mamparas, en este caso, con muchas referencias, que no solamente es la que nos pide la municipalidad del entrepiso o de la cubierta, hay mucha información de lo que está pasando acá, de las alturas de los cielos rasos, fíjense los llenos y vacíos, la línea gruesa del piso. Bueno, todo esto que nos parece tan legible y tan lógico y tan fácil, no siempre es así, no siempre se consigue la lectura, por eso nos pareció interesante mostrar estos ejemplos. Luego, con respecto como parte, en este caso, de detalles, en una obra los detalles tienen que ver mucho con el tipo de obra, hay mucho detalle de cielo raso, donde fíjense que ya cambia la escala, los detalles están identificados con claridad y está con claridad también marcado qué es muro en el caso de los rayados y qué son perfilerías en el caso de la perfilería metálica de la cubierta y la perfilería correspondiente al Durlock que nos marca las gargantas, por ejemplo, que vimos en el plano de cielos rasos. Pero fíjense que esto inclusive está dibujado con rigurosidad, donde tenemos, por ejemplo, marcado hasta la cantonera del Durlock, el perfil de corte de pintura del cielo raso, el perfil de la placa Armstrong desmontable, que en este caso tiene la buña donde va el perfil T, que también está dibujado con su correspondiente vela para tomarlo de la estructura metálica. Fíjense que está dibujado la solera que corresponde al donde va tomado este montante con sus correspondientes dibujos. O sea, hay una rigurosidad de dibujo importante. No podemos hacer este nivel o esta escala de detalles y dibujar las cosas como que si hubiésemos
dibujando en una escala 1:50. Hay que tener mucho cuidado y darse cuenta en la escala que estamos trabajando. Yo no puedo en esta escala simplemente poner un rectángulo que diga lámpara. Tengo que dibujar el perfil de la lámpara y cómo va embutida, y el perfil del tubo fluorescente en este caso, o del LED si va un LED. Esta es la garganta y acá hay otra cantonera, así que cantonera metálica para Durlock, y perfilería de 70 de Durlock galvanizada. Bueno, toda esta información que por supuesto vamos a ir viendo en detalles cuando vayamos tomando cada uno de estos trabajos. Luego tenemos la carpintería. La carpintería siempre es un plano muy importante, donde fíjense que también empezamos a ver un nivel de dibujo que tiene que ver con la realidad, de la perfilería de aluminio, de las correderas, de los elementos de fijación, de los, de los, de los carros, en este caso puertas o ventanas corredizas. Fíjense el tornillo, la arandela, el taco Fisher o el taco de expansión. O sea, hay un nivel de dibujo muy importante, muy importante. Y mientras más claro tengamos estas cosas para poderlas dibujar, más clara la vamos a tener para resolver correctamente los detalles. Entonces, requiere mucho estudio. Estos bloques hoy en día los conseguimos en cualquier proveedor de carpintería de aluminio. Y entonces podemos dibujar con mucha rigurosidad y con mucho realismo las piezas de aluminio en la carpintería. Estos planos de carpintería suelen estar acompañados de una planilla donde vamos a hablar del tipo de herraje, del tipo de vidrio, del tipo de perfilería y algunas observaciones que tienen que ver si lleva mosquitero, si lleva alguna cerradura especial, si lleva algún vinilo. Bueno, muchísima información que tenemos que volcar a los planos. En este caso tenemos un plano también del replanteo de la escalera. La municipalidad nos pide en un plano de permiso solamente indicar la relación de la huella con la contrahuella, que ya lo saben. Pero este es un plano donde está el replanteo, donde claramente tenemos indicado el nivel de cada escalón con su correspondiente número. Fíjense el rayado de lo que corresponde al corte, a lo lleno, la baranda, los detalles de la baranda, del pasamanos, las indicaciones del tipo, formato, modelo, tipo de hierro, terminación, pintura. Bueno, todos estos detalles que tienen que ver con la escalera, en este caso. Luego acá tenemos los despieces, que también hablamos en el video anterior. Los despieces ya también tienen otra escala. En definitiva, este es un baño discapacitado que, si se fijan, es un baño muy simple, cuadrado o rectangular, y hay dibujadas las 4 caras. Estas 4 caras pueden estar dibujadas por separado, como está aquí, o quizás una al lado de la otra para que exista una coherencia visual entre lo que vamos dibujando. Está dibujado el tipo de revestimiento, el tipo de inodoro, mochila, el correspondiente lavatorio, los bretes para discapacitado, el espejo con la inclinación. Bueno, como verán, está dibujado con rigurosidad. Y por supuesto, con su correspondiente planilla de referencia de todos estos elementos, que estará indicado en cada uno de ellos a qué está haciendo referencia. En esto es lo mismo con respecto a un office. Esto podría ser en el caso de una vivienda, una cocina. En el caso de un restaurante será un plano mucho más elaborado, donde tenemos tipo de mesada, tipo de pileta, tipo de grifería, tipo de anafe, tipo de basurero, tipo de cielo raso, tipo de pisos, tipo de banquina, la vista con todas las indicaciones que tiene que ver con el tipo de mueble, puertas de abrir, rebatibles, corredizas, el lugar para el microondas, hasta la marca del microondas que está pensado colocar. Bueno, en la medida que todos estos elementos estén estudiados, bueno, la obra va a ir sobre carriles mucho más predecibles y se van a poder anticipar con corrección a los trabajos y todo va a funcionar mejor. Despieces de cocinas. Y este es, para finalizar, había muchos más planos de esta obra, muchos más. Yo puse los que me pareció interesantes. Este es un plano de equipamiento.
plano de equipamiento tiene esta planilla donde están todos los elementos que hay que proveer del equipamiento, porque esta sucursal tiene que empezar a funcionar con el equipamiento colocado. Entonces hay una planilla donde está indicado cada uno de las sillas, de las mesas, de los tabiques, de las pancartas, de los tótem, de los bretes para que se haga la cola para llegar a los cajeros, de los mostradores de los cajeros, de la sala de reuniones principal, del gerente, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los lugares de guardar, los lugares de computadoras, fíjense los monitores con brazos, o sea, todos estos elementos, hasta está dibujado el pad con el mouse. Bueno, sería fantástico que siempre llegáramos a este nivel de detalle. Insisto que tratándose de una franquicia, bueno, esto se estudia quizás una única vez en cuanto a la imagen corporativa que se quiere transmitir y después simplemente se adapta a cada una de las sucursales. Pero en definitiva es un trabajo muy interesante llegar a este nivel. Este otro ejemplo es un ejemplo propio de un trabajo que se hizo el año pasado y ¿cuál es la idea? Es mostrar otra forma de graficación de dibujo técnico y donde indicarles que según lo que vamos a dibujar por ahí es conveniente uno u otra modalidad. Esta es una estructura de una pasarela para un servicio de iluminación y audio muy grande donde principalmente es una estructura metálica. Y la verdad que nos pareció que la mejor manera de mostrarlo era a través de los diferentes detalles. Estos ya son detalles, ¿no? La estructura está planteada en una planimetría con su correspondiente plano de replanteo. Ahora se los voy a mostrar. Pero nos pareció que iba a ser muy complejo entender la estructura si no indicábamos en cada uno de los planos una axonométrica. Y la verdad que funcionó bien porque la legibilidad es mucho mejor de esta manera. Fíjense que de cualquier manera la documentación es una pasarela que va desarrollando una curva y en definitiva hay una sección que es normal a la visión que tenemos nosotros, que está en verdadera magnitud, pero hay otra que al ser curvo va apareciendo en vistas, pero se va difuminando hacia atrás y se ve con claridad qué es lo que está cortado en verdadera magnitud y qué es lo que es secundario, pero si no hubiese sido bastante problemático dibujar esto de otra manera. Fíjense, por ejemplo, las líneas que tienen que ver con trazo y punto de los ejes de cada uno de los cordones superiores e inferiores. Todos tienen esta línea de trazo y punto que indica ejes. Hay otras líneas de cotas. Hay una línea, por ejemplo, de escala para una silueta, para tomar escalas. Y en definitiva, una serie de indicaciones de los elementos estructurales, alturas y niveles del cordón inferior, del cordón superior, etcétera. Esto se dibujó en Revit y nos permitió ir haciendo estas secciones donde fíjense que inclusive las tuberías están cortadas y están la sección está oscurecida para que se destaque cuáles son los elementos cortados. El rojo es el elemento de cañería de incendio. Y hay una serie de rejillas de tipo grating bueno, con claridad se va viendo y se va entendiendo cómo es esta estructura. Si podemos mostrar, a ver, ¿qué pasó? Por ejemplo, este es el plano de replanteo. A ver si se carga. Ahí está. Fíjense que es interesante porque esto es un replanteo polar. O sea, en vez de tener dos ejes como el replanteo que vimos recién de X e Y, si bien tiene X e Y, marca un punto, pero este es un replanteo polar donde
figuran los ángulos y las distancias correspondientes a cada uno de los elementos estructurales para indicar el replanteo. En rojo está el punto de inserción, que dice origen del replanteo. A ver, en realidad el punto de inserción es ese con respecto a lo que elementos existentes. Y de ahí hay una cota de 1742 al origen del replanteo. Este es X y Y en 0. Pero fíjense que cada punto que toca el terreno de los elementos estructurales tienen un replanteo en X y en Y. Es otra modalidad extraña, poco frecuente, pero era la apropiada para replantear un elemento estructural que es un semicírculo o es cercano a un semicírculo. Entonces, justamente, ¿cuál es la idea? Que busquemos cuál es la mejor forma de graficación para cada una de las cosas que queremos mostrar. Por ejemplo, esta es la columna que sostiene esta pasarela de iluminación y audio y una serie de elementos que tienen que ver con el espectáculo, pero evidentemente la interpretación de la columna, de las escaleras tipo marineras para acceder a los elementos. Fíjense que inclusive las bridas, que estos elementos que están previstos para la construcción y el traslado de la estructura, bueno, todo esto tiene un nivel de dibujo y un nivel de comprensión que hubiese sido muy difícil con otro tipo de graficación mostrarlo, ¿no? Porque en definitiva nada es ortogonal, las columnas son inclinadas, la pasarela es curva, hubiese sido realmente complicado resolver este trabajo si no si hubiéramos adoptado otro tipo de graficación. Entonces hay cortes que nos indican en cada caso las secciones que luego aparece en su correspondiente detalle. Están todas las cotas de referencias, ¿no? De niveles, cotas de las pasarelas, los elementos estructurales. Bueno, si bien era un único elemento, creo que habían cerca de 60 planos de esta pasarela, porque fue un trabajo interesante. Y me parece interesante mostrarlo porque es un dibujo que tiene otra modalidad, ¿no? Otra modalidad, o sea, porque es casi dibujar sobre una maqueta. Pero es interesante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de alumnos en cursos anteriores. Bien, vamos a ver estos ejemplos. Entonces, si se fijan, este va a ser el rótulo que vamos a adoptar nosotros, donde está el logotipo de la asignatura y proyecto ejecutivo y, bueno, información y este rótulo que hemos adoptado para ir poniendo las distintas correcciones. Y como vamos a trabajar en un modelo y en diferentes partes, acá está la referencia de lo que se está mostrando en este plano y el título, que es un plano de cielos rasos, que fue algo similar a lo que vimos recién, donde tenemos un cielo raso de placas, donde tenemos indicaciones del tipo de materiales, tenemos un orden en las referencias, tenemos un rayado de llenos y vacíos y tenemos unas referencias aquí abajo con claridad. Bueno, ha salido mal quizás la copia, pero en cuanto a la estructuración de la lámina, ¿no? Este es un plano de una cocina, de un restaurante. Aquí tenemos dos heladeras, mesadas y lo mismo, ¿no? Tipo de piso, tipo de grifería, tipo de piletas, con su correspondiente marca, modelo, comentarios. Acá está lo que es llenos y vacíos de los muros correspondientes. Y esta simbología que hemos adoptado para hacer el despiece, mostrar el 1 va a ser aquel muro, el 2 va a ser el muro de la derecha, el 3 el muro de abajo y el 4 el muro de la izquierda. En el despiece me refiero. El tipo de mueble, el tipo de piso, bueno, toda la información que corresponde al despiece. Este, por ejemplo, un detalle constructivo
fíjense lo que hablábamos, que todo lo que en esta escala de detalle, todo lo que no tiene textura es aire. Entonces, todo deberá tener su correspondiente textura. Se me corre su correspondiente textura. Entonces aparecen tornillos, aparecen elementos que tienen que ver con elementos aislantes, con diferentes materiales de terminación hacia el exterior, vigas de madera. En este caso era un determinado sistema constructivo. Y fíjense que aquí a la derecha está un escantillón muy simple donde está indicado la referencia del detalle que estamos mostrando aquí. La alineación de las referencias, el tipo de letra, digamos, la legibilidad, ¿no? de estos elementos. A ver si podemos ver algún otro. Este es un plano de replanteo. Acá tenemos con respecto a un determinado cero elementos que es ese eje y este eje. Este es el punto cero. Acá dice X, eje X o Y 0 y eje X0. Bueno, y una serie de medidas progresivas que aparecen acá: 320, 820, 1320. 1320, 820, 1320, 1724, 2085, bueno, etcétera, ¿no? Y fíjense que en este caso aparecen los niveles, que no son todos iguales. Esto es un auditorio y acá tenemos un desnivel que acá tenemos menos 2 metros con respecto al nivel 0 de afuera. Entonces nos puede ir ayudando a comprender lo que corresponde. Esto es un detalle de cubierta, lo mismo que veíamos recién, donde está con respecto al escantillón de referencia, bueno, el elemento que está mostrado, que corresponde a la cubierta, bueno, una chapa tipo cenefa de terminación, elementos estructurales, placas con aislación. Esto es un detalle de estructura metálica. Y la cubierta, la chapa, las pendientes, las bridas para el montaje, los hilos rasos suspendidos, la perfilería Durlock, bueno, y todas las indicaciones que corresponden. Estos son trabajos de, no sé si del año pasado, el anterior, pero que hemos recopilado y es a lo que apuntamos con este curso. Bueno, ya hemos visto estos ejemplos y sobre todo he hecho hincapié en el tema del dibujo técnico y en definitiva en el próximo video ya empezaremos a tomar los diferentes temas, desglosándolos, analizándolos y generando los trabajos prácticos con los que vamos a trabajar. Nos vemos.